Señor presidente, mi familia y yo, como millones de colombianos, hemos sido víctimas. Nunca he hablado como víctima, ni lo haré. He defendido la seguridad como un soldado civil, no en el confort ni en la comodidad, sino corriendo todos los riesgos, como senador, alcalde, gobernador y presidente. Algún derecho da a plantear unos temas. Esta noche aquí hemos oído muchas intervenciones. Por ejemplo, el senador Cepeda habló de un gran acuerdo generoso por la paz. Otros senadores han hecho muy importantes aportes. Yo agradezco la presencia del senador Benedetti, ponente de la ponencia mayoritaria que quiere aprobar el plebiscito, pero me extraña la ausencia del gobierno y de otros líderes muy importantes de la bancada del gobierno, porque nosotros no estamos reclamando el derecho a ser negociadores, ni a reemplazar al doctor Humberto de la Calle, pero sí un derecho más que de minorías, un derecho de ciudadanos. Cuando el gobierno habla de la referendación incluye discernimiento, reflexión, y de ahí se desprende la posibilidad de aportar. Pero por lo que veo, por la ausencia del gobierno, por otros discursos que aquí se han dicho esta noche, esa oportunidad no la hay. Nosotros aceptamos que somos minoría, que no podemos reemplazar al doctor de la Calle, pero hemos llegado a pensar que la convocatoria del gobierno a la referendación da el derecho de la proposición. Por lo que veo, no hay ningún interés. Esa falta de interés la prueban los discursos aquí dichos, el anticipo de la aplanadora. Esa falta de interés la prueban que voceros como el senador Benedetti, solamente está él. El senador Andrade, que anunció una revisión del umbral, en buena hora ese anuncio, también se ha ausentado. Y otro ilustre senador que nos pone ante el dilema de la paz o de la guerra, habló y se ausentó. Los plebiscitos no son necesariamente malos ni buenos para la democracia. Muchas veces se parecen a los referendos. Yo, por ejemplo, me honro en haber presentado un referendo de muchísimos puntos, sin haber intentado cambiar las reglas de juego. La pregunta que menos votos obtuvo más de 4.900.000 votos positivos. Y por unas trampas del Consejo Electoral, conocidas y no debatidas, solamente pasó una pregunta que tuvo casi 6 millones de votos. Este plebiscito, contrariamente a aquel referendo del 2003, 12 años después, 13 años después, con un país que suma 500.000-600.000 personas al año a su población total, necesitaría 4.400.000 votos. A consecuencia de reformar esas leyes que desarrollaron la norma constitucional de los mecanismos de participación. Los referendos no son necesariamente buenos o malos para la democracia, pero los hay malos. En estos días se ha escrito mucho sobre Francia, su historia, cómo se pasó de la Declaración de los Derechos del Hombre rápidamente al régimen del terror, y cómo el gran Napoleón en alguna forma convalidó
regímenes de terror con su plebiscito, y lo hicieron los otros Napoleones. Ejemplos de plebiscitos del totalitarismo hay muchos. El de Hitler de 1938, con lo cual convalidó con la participación del pueblo alemán la invasión y destrucción del Estado austriaco. El de Franco de 1947, con el cual se ratificó como gobernante eterno de por vida y se asignó el derecho de elegir a su sucesor. En 1957, cuando aquí se discutía el Frente Nacional y Venezuela semanalmente salía a las calles a combatir las dictaduras, Pérez Jiménez convocó otro plebiscito para extender su gobierno y el Congreso por 5 años. Afortunadamente, sobrevino en semanas el acuerdo de punto fino que permitió que Venezuela pasara de una mitad de siglo de dictaduras a una mitad de siglo de democracia. Ese gran acuerdo liderado por Rómulo Betancourt. Y hablemos de otros. Cuando los plebiscitos se manejan acomodando las reglas de la democracia al interés del convocante, aunque los gane la oposición, con la trampa termina perdiéndolos. Es el caso de Chávez. Él perdió aquel plebiscito, quiso desconocerlo y finalmente lo desconoció con leyes habilitantes e hizo lo que quiso, a pesar de que el pueblo de Venezuela le había negado ese plebiscito. Se ha hablado en la última semana del plebiscito colombiano de 1957. Hubo 4.169.294 votos por el sí, 206.864 por el no, 20.738 en blanco, un total de 4.397.000 votos. El actual, con la ponencia mayoritaria que llega hoy al Senado, necesitaría 4.400.000 votos positivos. Vayamos comparando cifras. Con el referendo de 2003 y con el plebiscito de 1957. Si tomamos los censos más próximos, anterior y posterior al plebiscito de 1957, podemos concluir que el país tenía entre 13,5 millones y 14.300.000 habitantes. Hoy tiene aproximadamente 48 millones de habitantes. En el plebiscito de 1957 se dividieron los temas en 14, ahora hay uno. No obstante, sustancias, materias tan difíciles que se engloban y que no necesariamente las unas son con causas de las otras. Ahora solamente es el dilema de la paz o de la guerra. Efectos jurídicos. El plebiscito de 1957 produjo el efecto jurídico de incorporar automáticamente lo aprobado por el pueblo colombiano al ordenamiento jurídico. A propósito, la primera vez que sufragaban las mujeres. Lo recuerdo como ayer. Yo había nacido en 1952 y mi madre era en la zona cafetera de Antioquia una activista de los derechos de la mujer, y mi familia, sufrida como tantas familias colombianas por la violencia política, apoyaba el nacimiento del Frente Nacional y me llevó de su mano a muchas de sus actividades de apoyo a ese plebiscito. ¿Cuáles son los efectos jurídicos de este plebiscito? Este plebiscito, y le escuché muy atentamente la exposición al senador Benedetti, tiene que ser concordante con lo otro que se está aprobando, que es una modificación de la manera de reformar la Constitución.
para muchos una sustitución inconstitucional del procedimiento para reformar la Constitución, solamente validada por el hecho de que se trata de hacerlo por una vez por la circunstancia excepcional de la paz. Entonces, ¿cómo entendemos nosotros este plebiscito? No aislado. Este plebiscito va a ser el mandato al gobierno del sí para que se consolide la usurpación de los derechos del pueblo, incorporando lo constitucional a través del procedimiento espúreo que se está aprobando. Lo que es materia de legislación ordinaria, a través de las facultades al presidente sobre todas las materias que se le están dando. Todo lo que se apruebe, materia de ley ordinaria, que en el tema agrario, que en el tema de educación, con el tema de salud, etcétera, todo lo podrá incorporar por decreto el presidente de la República. No nos han dicho cómo van a incorporar lo de la justicia. Entonces, este plebiscito es la partida de legitimación del atropello a la manera de reformar la Constitución que se está adelantando y de la ley de facultades ilimitadas, que por eso algunos colombianos se refieren a ella llamándola ley habilitante. Nosotros todos queremos la paz, pero no queremos la impunidad. La impunidad es un mal ejemplo, que lo han explicado mis compañeros. Para el guerrillero Razo nosotros no reclamamos cárcel. Una noche aquí el comisionado Sergio Jaramillo dijo que de los 18.000 guerrilleros desmovilizados en mi gobierno, solamente había un poco más de 300 en la cárcel. Creyó hacerme daño con eso. Lo hicimos a propósito. Nunca reclamamos ayer, ni lo exigimos hoy, cárcel para el guerrillero Razo. Me honró mucho al decir que estaban en la cárcel más de 300 responsables de atrocidades. Si se quiere, nosotros hemos venido estudiando alternativas, si se pueden proponer, si nuestra condición minoritaria permite que las escuchen, si hay la posibilidad del discernimiento. Por ejemplo, para los responsables de delitos atroces, nosotros le proponemos a las mayorías y al gobierno que examinen con la FARC, que por lo menos haya unas condiciones de reclusión penitenciarias, así no sea en cárceles ordinarias. Pero a uno le es muy difícil proponer esto, sobre todo cuando oye intervenciones que dicen: ustedes son minoría, ustedes no se ganaron el derecho a negociar. Proponemos esto como ciudadanos y lo proponemos en virtud de lo que para un ciudadano, un ser humano, significa la palabra refrendar, que incorpora el vocablo discernir, el verbo discernir y el sustantivo discernimiento. Esa impunidad, amén, de todas las discusiones jurídicas, independientemente del estrecho o amplio margen de interpretación que tiene cada Estado sobre el alcance del acuerdo de la Corte Penal Internacional, esa impunidad genera mal ejemplo, autoriza nuevas violencias. Ya en muchas partes del país están cambiando los uniformes de la FARC por los del ELN, y ya las BACRIM se sienten autorizadas para decir que ellos también tienen que participar en estos procesos. Nosotros queremos la paz, pero no nos parece conveniente la elegibilidad política de los responsables de delitos de lesa humanidad, de graves crímenes de guerra. No creemos que sea conveniente para el país que nada de la elegibilidad política de la FARC se le dé el alcance al narcotráfico y al secuestro de delitos conexos con el delito político. ¿Por qué lo decimos? Por el mal ejemplo.
porque esta ha sido una democracia respetable, porque no entendemos que en la democracia los autores de delitos atroces reciban como premio o a través de sus delitos se hayan ganado el derecho a la elegibilidad. Aquí no puede ser elegido alguien que haya perdido la investidura de congresista, ni quien esté condenado por robarse una bicicleta, pero para donde vamos podrán ser elegidos los responsables de atrocidades. Nosotros queremos la paz, pero nos parece preocupante que haya elegibilidad política con circunscripciones exclusivas para la FARC. Nosotros queremos la paz, pero tenemos preocupaciones por el Tribunal de Justicia. Señor presidente, alguna vez me atreví a decirle a usted y a mi buen amigo, el senador Serpa, con quien he podido siempre intercambiar ideas en la discrepancia, que consideraran unos temas nuestros. Habría querido que los escuchara esta noche alguien del gobierno u otros líderes de la bancada de Unidad Nacional. Por ejemplo, el Tribunal de Justicia. Estamos sustituyendo la Constitución en un tema esencial de su almendra, que es un órgano del poder público. Y eso le va a parecer la demanda de inexequibilidad. Y seguramente la Corte Constitucional va a declarar ese tribunal exequible diciendo que es por una vez y es por el hecho excepcional de la paz. Yo no creo en lo que dicen algunos intérpretes de la justicia transicional, que dicen que todos los integrantes del Estado y de la contraparte se tienen que someter a la justicia transicional. Nosotros hemos dicho que contra la democracia no cabe alegar que el terrorista es un actor político. Les hacemos una propuesta. ¿Por qué no le plantean al gobierno, a los negociadores, que entonces se reconozca la justicia transicional para un actor político unilateral, para un integrante de un conflicto unilateral, la FARC? ¿Por qué digo que unilateral? Porque es que el pueblo colombiano no ha estado en conflicto con la FARC, ni las Fuerzas Armadas. El pueblo colombiano ha sido víctima de la FARC y las Fuerzas Armadas han estado en la protección del pueblo colombiano. Nosotros no vamos a decir esta noche que entonces, como estamos convencidos, neguemos totalmente el conflicto. Dejémoslo para la FARC. Y en virtud del margen de interpretación, que sea un conflicto unilateral de la FARC y que a ellos se les aplique la justicia transicional y ese tribunal, pero que sustraigan de ese tribunal a los civiles y que sustraigan de ese tribunal a los militares y que resolvamos sin impunidad el problema de los militares, que hagamos justicia a los militares sin impunidad. Nosotros hemos presentado varias veces el proyecto de ley. Nos reclaman ser propositivos, pero también nos dicen que no podemos serlo, que esto es tomar todo lo que el gobierno y la FARC acuerden y que no hay nada que decir. Sin embargo, preferimos seguir siendo propositivos. Nosotros queremos la paz, pero pensamos que el narcotráfico y el secuestro no pueden ser asimilados a delitos políticos. Que no me vengan a decir que yo lo asimilé con los paramilitares. Esa ley de justicia y paz, que fue la necesidad por lo que estaba haciendo la política de seguridad democrática, se le aplicó a ambos, a 18.000 guerrilleros y a 35.000 paramilitares. Dijo muy claramente que si la actividad principal era el paramilitarismo o la guerrilla, así hubieran intervenido en el narcotráfico para financiar sus actividades, podían ser elegibles para la ley, pero no para la impunidad. A quienes cumplieran ese requisito, no se les negaba participar en la ley,
pero no se les daba impunidad ni elegibilidad política. El narcotráfico, guerrillero y paramilitar en la Ley de Justicia y Paz tuvo descuento de sentencias, reducción de sentencias, pero no impunidad ni elegibilidad política. Pero no veamos solamente la historia reciente legislativa de Colombia, veamos otro tema, las fuentes reales del derecho. El narcotráfico hay que considerar los hechos. El narcotráfico ha sido fuente de terror, no de actividad política en Colombia. Y el secuestro ha sido mecanismo de tortura, no de actividad política en la patria. Por eso decimos nosotros que queremos la paz, pero que no entendemos que se asimile el secuestro y el narcotráfico a delitos políticos. Nosotros queremos la paz, pero lo que no entendemos es que prácticamente esté suspendida la lucha contra el narcotráfico y los cultivos ilícitos a espera de que esa lucha se emprenda con la FARC. Si la FARC llegara a colaborar, realizar los acuerdos, magnífico. Lo que no puede claudicar el Estado es la obligación de combatir esos crímenes, sobre pretexto de que están esperando un acuerdo con la FARC. Nosotros queremos la paz. Hemos dicho que los colombianos tendrían más confianza en la paz si la FARC se concentrara en una zona, permitiera la vigilancia de que está cumpliendo con la promesa de no delinquir, porque de ahí se inferiría que todo el que delinca por fuera de esa zona no es de la FARC. Lo que no podemos aceptar, y estamos en desacuerdo, es la propuesta de la FARC de fracturar la soberanía, el territorio, sobre pretexto de la concentración. Nosotros queremos una paz con un modelo económico de economía privada solidaria e incluyente. No estamos de acuerdo con que entonces el país le diga: campesinos, ustedes tienen las zonas de reserva, empresarios, ustedes las sidres, cuyo proyecto está avanzando aquí en el Congreso. Nosotros tenemos reparos a unas y otras. Las zonas de reserva campesina, al limitar la comercialidad de los bienes inmuebles que están a su interior, afectan y paralizan los proyectos empresariales. No han reivindicado a los campesinos, han sido feudos de violencia de la FARC. Y quiero dejarles una reflexión, si como minoría puedo proponerla. Revisados por nosotros los avances de algunos cultivos lícitos en Colombia, los únicos que están avanzando son los que tienen empresarismo. Y en los únicos que hay avance campesino es donde están integrados los campesinos y los empresarios. En María la Baja avanzan los campesinos integrados con los empresarios. En el Catatumbo estaban avanzando los campesinos integrados con los empresarios. En el tema del aguacate, de la piña, ya hay avances campesinos integrados con los empresarios. Nosotros tenemos un sentido de compromiso con la empresa privada incluyente y solidaria, donde creemos que hay que integrarlos y no separarlos a campesinos y a empresarios. Nosotros pensamos que la tierra es un recurso limitado y no nos aterra, no nos escandaliza que se prohíba o se limite la propiedad extranjera sobre la tierra agrícola, pero mucho cuidado, no sobre la tecnología, no sobre los planes de desarrollo de última tecnología. Nosotros queremos la paz, pero también pensamos que la empresa privada incluyente es lo único que supera pobreza e informalidad. Nosotros queremos la paz sin estrangular la empresa privada. Y aquí nos dijo el doctor de la calle
que los acuerdos no generan riesgo para la empresa privada. En muchas de sus cláusulas sí lo genera. Les voy a citar algo del proceso y algo por fuera del proceso. Hoy está bastante estrangulada la empresa privada colombiana. Esta es la cuarta economía del mundo con más altos gravámenes. Y cuando yo escucho en este Senado al doctor de la Calle, y después hace 2 o 3 semanas, escucho y veo el video de una persona de la FARC hablando del Fondo de la Paz, no solamente propone unas sumas exorbitantes, inalcanzables para el país hoy, las sumas se negocian. Lo grave es esa proposición de odio de clases que emana de esas palabras, esa proposición de odio a la empresa privada en todos sus sectores. No es suposición mía, está en un video que circularon en las redes de alguien de la FARC y de hace pocos días. Nosotros pensamos que los medios de comunicación deben estar al alcance de todos. Queremos la paz, pero yo sí confieso pánico a la idea de socialización de medios de comunicación de la FARC. Chávez también lo propuso. Y la socialización de medios de comunicación de Chávez terminó en expropiación de los disidentes, o en mordaza, o en obligar a los disidentes a que le vendieran los medios a los amigos del régimen. Como minoría, creo que tenemos derecho a llamar la atención sobre ese riesgo, estimados ciudadanos. Nosotros tememos un plebiscito con armas, un ejercicio político con armas. Tengo que decir, los paramilitares entregaron casi 20.000 armas. Señor presidente, para ser propositivos, si podemos proponer que no pretendemos sustituir al doctor de la Calle, nosotros aceptaríamos que desde que haya entrega efectiva de armas se le puede entregar a una organización internacional, a un país, no a UNASUR. Yo creo que, porque escribí esto, señor presidente, y sé que estoy tomando muchos minutos de ustedes, pero para decirles, queremos la paz, pero tenemos estas preocupaciones y hay estas alternativas, y me atrevo a proponerlas a pesar de que somos minoría y no pretendemos sustituir al doctor de la Calle. Nosotros queremos la paz, pero ¿qué nos preocupa de las víctimas? Sí, aquí se ha reclamado esta noche que en Colombia han disminuido los delitos. Han disminuido, claro. El homicidio sigue disminuyendo. Desde el 20 de julio, las violaciones a la tregua en los delitos más visibles han sido no muchas. No hay retenes en las carreteras. No ha habido destrucción de infraestructura. Asesinaron en una zona donde están ELN y FARC unos soldados de la patria, digamos, para darle beneficios al proceso que fue el ELN y no la FARC. Yo diría que los delitos más visibles han disminuido, pero permítanme decirles esto, no han disminuido por la acción del Estado, sino por la tregua de la FARC. Eso es grave, porque nuestra seguridad no depende hoy del Estado, sino de que la FARC un día diga tregua y al otro día diga se rompió la tregua. Y si bien han disminuido los delitos, otros han aumentado. Ha aumentado el narcotráfico, la drogadicción relacionada con él, la extorsión y el control territorial. En muchas áreas de la patria, los ciudadanos no se atreven hoy a denunciar ni a rebelarse contra la extorsión. Entienden que no hay política de seguridad que los proteja, prefieren pagarla. Entonces por eso hemos hecho nosotros la diferencia entre los delitos más visibles que han disminuido y los menos visibles, como el rearme también, que vienen en aumento. Por favor, ¿a dónde está la liberación de los niños reclutados? En una zona del departamento de Desminado, un alias el Orejón de la FARC sigue intimidando. ¿Quién cree en ese Desminado? Nosotros queremos la paz, pero pensamos que
Hay que garantizar para la reparación de las víctimas que la FARC entregue el dinero indebidamente adquirido. El derecho de los colombianos, aquí se dijo esta noche, este proceso es para que no mueran otros que morirían. Por favor, un proceso inestable a través de un plebiscito que no da garantía jurídica de la estabilidad de ese proceso. Además, con normas que van a generar mal ejemplo, no es garantía de la principal aspiración de las víctimas, el derecho a la no repetición de la violencia. Los acuerdos con los paramilitares, se los voy a entregar a la Secretaría, señor presidente. Que Álvaro Uribe no los refrendó, fueron públicos, pero es que ahí no se negoció la Constitución ni la ley. En lo acordado está un sometimiento a la justicia. Cuando por el proceso se ubicaron en la zona de Ralito, el Estado reservó el derecho de aplicar el ordenamiento jurídico colombiano cuando allí se delinquiera. Y como presidente nunca permití que el Estado se quedara por fuera cuando se anunciaba un delito. Aquí ya lo dije en esta plenaria, pero hay que repetir cosas que a uno le da pena estar repitiendo. Cuando a don Berna lo acusaron de haber asesinado a un diputado de Córdoba, lo acusó un fiscal o un juez. Inmediatamente le dio orden al director de la policía de entrar allí, capturarlo. Estuvo preso y terminó extraditado. Esos que íbamos a refrendar, si era un sometimiento a la justicia. ¿Qué reformas legales o constitucionales había allí? ¿Qué impunidad? ¿O qué reforma a las reglas de elegibilidad? Sin embargo, eso lo conoció ampliamente el pueblo colombiano y se le aplicó a todos. Sigue diciendo, es que la mitad de la bancada del gobierno le eligió el paramilitarismo. Nunca se ha dicho cuántos tuvieron que someterse en muchas regiones a la guerrilla. Y le voy a decir esto, yo llegué bastante solo de congresistas a la presidencia. Y para unas reformas interesantes, todas buenas, tributarias, administrativas, en fin, se hizo una bancada que las votó y había una amplia mayoría. Hombre, la extradición. Yo recuerdo que la noche que yo ordené la extradición porque seguían delinquiendo, estaba un ministro de Defensa ahí, que hoy es presidente, y estaban los altos mandos. El mismo que la elección presidencial de 2014 dijo que los habíamos extraditado para que no dijeran la verdad, porque nos tenían con un chantaje. Lo que se repite esta noche aquí. ¿Sabe qué le voy a decir, señor presidente? Y me da pena confesar esta verdad. Si no lo hubiéramos extraditados, con ese nivel de violencia que estaban ejerciendo desde la cárcel, destruyen al país. Primero los pasé de la ceja a la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, porque tuve conocimiento de que estaban planeando una fuga. Y no bastó la cárcel de alta seguridad de Itagüí. Al conocer que seguían delinquiendo, y yo sí, con temor del daño sobre el país, los extradité. ¿Saben qué acuerdo se hizo con los Estados Unidos? Que habría todo el acceso, no al gobierno ni a la justicia, al Estado colombiano. Eso ha permitido que mis más duros críticos hayan ido a hablar con ellos, a ver de qué me acusan. Por favor, los hechos demuestran que no hubo en la extradición ninguna intención de extraditar la verdad. Pero ¿qué voy a reclamar yo en este Senado? Si el mismo presidente de la República, que era el ministro, lo ha dicho. El tuzo cierra. Hombre, el Senado no es un salón de chismes. Por lo menos en eso debíamos ser respetuosos. Hay un hombre probo en el exilio, que es Luis Carlos Restrepo. En esas conversaciones los paramilitares exigieron, a mí me sorprendió que muchos narcotraficantes estuvieran de paramilitares, como don Berna. Sin embargo, aparecieron de paramilitares, y el tuzo Sierra apareció de paramilitar.
Fueron los mismos paramilitares los que exigieron que el Tuso Sierra entrara a la Ley de Justicia y Paz, que porque era de la organización de ellos, y terminó extraditado. Para que se venga esta noche aquí a decir que el entonces senador Mario Uribe Escobar, primo segundo mío, recibió un dinero para venir a decirme a mí que incluyera en la Ley de Justicia y Paz al Tuso Sierra. Por ahí hay otros senadores en la cárcel y les tienen esa imputación, que nunca me lo dijeron, ni el senador Mario Uribe ni los otros. Qué pereza tener que entrar en estos detalles tan personales, pero me toca decirlo, por lo que aquí se ha dicho esta noche. ¿Saben una cosa que el país no puede olvidar? Cuando se estaba en el gobierno del presidente Pastrana, los paramilitares exigieron dos condiciones. La guerrilla exigió dos condiciones para avanzar en el diálogo: el desmonte de los paramilitares, y años antes, cuando yo estaba en la universidad, exigían la elección popular de alcaldes y gobernadores. Y lo que me extrañaba a mí era que el país había cumplido con las dos: en la administración Betancur con la elección de alcaldes, en la constituyente del presidente Gaviria con la elección de gobernadores, y en el gobierno nuestro con el desmonte del paramilitarismo. Y me extrañaba, y entonces, ¿por qué no avanzan hacia la paz? Que un proceso muy mal hecho, yo no entiendo. En un momento se dice que muy mal hecho, y en otro momento se dice que le sirvió bastante al país. De los 53.000 desmovilizados en esa época, entre paramilitares y guerrilla, reincidió un 7%. Las BACRIM, cuando yo terminé el gobierno, eran 2.400 personas, porque las han dejado crecer. Así como tiene que haber una política generosa con quien cumple con la reinserción, también tiene que haber una política muy estricta con quien incumple con las condiciones de reinserción. El doctor de la Calle dijo aquí que no hay riesgo para la empresa privada, que no hay riesgo para el Estado de Derecho, pero cuando uno oye las propuestas de la FARC, hay riesgo para lo uno o para lo otro. Nosotros queremos la paz, pero sin esos riesgos. Yo me pregunto, ¿entonces la FARC abandonó toda su ideología? Entonces la FARC abandonó su plataforma neomarxista de adhesión al chavismo, y los empresarios se lo creen, y el doctor de la Calle está convencido y viene a convencernos. ¿Por qué? Chávez declaró muchas veces en Venezuela que él no era marxista, que él respetaría todo el Estado de Derecho. A nosotros nos lo dijo en una conferencia en la Universidad de Oxford a finales de 1998 como presidente electo. Por favor, refrendación con discernimiento. ¿Por qué no separan los temas? Senador Benedetti, ¿será muy grave eso? ¿Por qué no miran un umbral razonable? Entre otras cosas, para ayudar a garantizar la estabilidad del proceso. Miren lo que dijo el fiscal hace 2 semanas, que ya lo trata de enmendar, generándole riesgos de inestabilidad al proceso con el M-19, que sucedió hace 25 años. No nos digan que votar el no al plebiscito o abstenerse es votar por la guerra. ¿Por qué? El plebiscito gana muy fácil el número de votos, la palabra cautivante de la paz. Gana muy fácil, el plebiscito gana muy fácil, pero ¿qué puede pasar con ese umbral, con ese englobamiento de temas? ¿Y por qué nos dicen que si no votamos por el plebiscito votamos por la guerra? ¿Por qué? ¿Por qué ponen al pueblo colombiano, incluso a la FARC, ante ese dilema? Nosotros queremos, si la FARC oye lo que aquí se está diciendo, que se sepa que no estamos de acuerdo con el plebiscito, pero que estamos de acuerdo con la paz. ¿Por qué no hacen un plebiscito diferente, o un referendo, o una constituyente restringida, donde haya discernimiento, posibilidad de discutir lo acordado?
¿Por qué no permiten que así seamos minoría u otros colombianos que tampoco quieren impunidad se pronuncien y propongan eso? Oía yo esta noche al senador Barrera, ¿sí? Este es un plebiscito viciado de consentimiento por coacción, porque nos dicen, si no lo aprueban, ustedes quieren la guerra. Cuidado. Esta noche se dijo también aquí que Hollande volvió a la derecha, o que se puso en la derecha por los sucesos de París. La seguridad no es de izquierda o de derecha, la seguridad es un valor democrático. Nosotros queremos la paz, pero porque hay que negociar con la FARC el estatuto de oposición. A mí me hizo oposición el doctor Serpa, el senador Jorge Robledo y muchos. Incluso yo creo que si van a negociar el estatuto de oposición, no que negocien necesariamente con nosotros, que somos una oposición en esta coyuntura. Negócienlo con quienes han sido oposición en la institucionalidad democrática, pero no confundamos la oposición con el crimen, porque hay que negociar el estatuto de oposición con la FARC. Además, yo creo una cosa, perdónenme esta herejía, en la democracia no debería tenerse que negociar un estatuto de oposición. Los derechos de la oposición son de la esencia de la democracia. Aún no se saben todos los acuerdos. Estamos ensillando sin traer los caballos a los animalistas. Yo quiero tanto los animales que no les digo bestias. Entonces, ya estamos definiendo el mecanismo para supuestamente refrendar lo que todavía no conocemos. Deberíamos saber por lo menos qué se va a votar. Y todo por el hecho excepcional de la paz por una vez. ¿Y qué va a pasar después con el ELN? El crimen es mutante cuando no se le castiga. O con el pedido del Alpacrín. Castro decía que cuando un gobernante convoque a elecciones, no las puede convocar si no las tiene controladas y si no asegura el resultado. Chávez aplicó muy bien eso. ¿Por qué no le hacen unas modificaciones a este referendo? Para que no aparezca un estilo de democracia castrista, totalmente amarrada. Yo estoy de acuerdo con Ferraguiol, no le van a decir que yo estoy de acuerdo, que se muere rabia conmigo, pero yo sí estoy de acuerdo en que por la paz no se debería votar. Todo el mundo la quiere, ¿quién no la quiere? Yo llevo un poco de atentados, yo soy sobreviviente, no invoco esa condición. Por las nuevas generaciones, yo quiero la paz, sé qué es eso. Mi familia ha vivido toda la vida en zonas de violencia, yo sé qué es eso. ¿Para qué nos van a votar, a poner a votar por la paz que todos la apoyamos, cuando lo que quieren es que votemos por la impunidad y por otros temas por los cuales no se debe votar? Señor presidente, me perdona tan extenso. Hice una serie de proposiciones. Ojalá, le pido a usted, al doctor Serpa, al doctor Benedetti, quisiera pedírselo a otros líderes que acompañan al gobierno en esto, que lo piensen. A usted también, senadora López. No obstante que de sus palabras uno desprende que estas proposiciones están vedadas, las hacemos humildemente desde nuestra situación minoritaria, sin pretender usurpar los derechos del gobierno, pero constructivamente. Gracias, señor presidente.